Faru Dillán. El Xefe. Juntos vamos a beber, a beber, a beber. Juntos vamos a beber y la feria a desaparecer. ¿Podemos volver a construir el nuestro turruxón? El turruxón algamará, el turruxón algamará. Hasta la lluna el turruxón algamará. ¡Toma, Marimar! ¡Ponga ese caldero ahí! ¡Y Marisol, el tuyo va aquí! ¿Puedo poner el mío aquí? ¡No! ¡Eso no va ahí! Ay, anda, Neto, y ese jefe. Antón, ¿qué fas? Estoy haciendo la parte de arriba. Que no, primeiro tenemos que acabar la parte de abaixo. Garra e penestas aquí. Pero si lo fais tú non presta. Mira, non lle moi guapo. Ya tiene 1 metro de alto, quase que llegamos a la lluna. Aí ya, vas deixanos dicir da que? Marisol, non ese non, póngase aí. Tú vamos poner estos tacos. Un turruxón a la lluna, un turruxón a la lluna. Alto e me sei un turruxón a la lluna. Bueno, agora vamos construir la parte que algama hasta la lluna. ¿Estáis de acuerdo, mozos? Compañeros, ¿por qué dejasteis de ayudarme? Ya que ya es muy mandón y ya, ¿Mandón? ¿Quién es mandón? Yo no soy mandón. Mira, ese taco tiene que ver pastillao. Ai, da quien tiene ganes de jugar al esconderito o al cascallo. Sí, ¡Lleva una idea guapa! Muy buena idea, préstanos. Que fue lo que fice, que dixe. Candela, ella puede ayudarme. Non sei a entender por qué tes dicen que soy un mandón. Da quién tiene que organizar, Pendamín? Non siempre. Acuérdome una vez que los barcos pensaron que Ñapi Azul y era un cacipleru. Todo empezó cuando Hércules vino col barco de abastecimiento de la marina al suelo hasta el cai. L'inspector de turno y era un remolcador muy serio nomao Ñapi Azul. De acuerdo, Hércules, quítate y tengo que inspeccionar ese barco. Y es todo tuyo, nen, que voy a llegar tarde a un trabajo que me salió en el otro extremo del puerto. Siéntolo mucho, Hércules, no puedes marchar todavía. ¿Por qué? Artículo 16. Ningún remolcador puede abandonar un barco hasta que la inspección hubiera acabado. Nadie aplicó en jamás ese artículo. Sí, cuando yo estoy de turno sí se apliquen todas las normas. Si estoy yo de turno, hago los meus trabajos al so tiempo. Y ya voy con retraso. Abandones la inspección. Artículo 29C. FF podía mandarte 2 días para el CAI por no cumplir. Cerquina de allí, Oti estaba esperando un barco que tenía que remolcar. Y es la primera vez que en un mapa es un barco. ¿Dónde estará metido? En Taina, Oti, no puede estar atracado en el CAI naval. Pero Artículo 8B, no atracar. Sal de ahí antes de que yo vuelva. Artículo 8B. ¿Qué artículo y ese? Un cacho después, cuando Ñapi Azul estaba remolcando un carguero de la marina... A ver si abrimos paso, abre paso. Ya estoy yo. Aguarda que me desengrede de las amarres de los boyes. Siéntalo mucho, mi gallina, la marina no aguarda por nadie. Artículo 34J. Pero, Ñapi Azul, nin, lleva una carga de carburante, un migallo de chispa que chisque para armar la cabose. Lo único que va a quemar aquí es el código naval por otorgar el paso. Ahora ábreme el paso si no quieres estar 2 días en CAI. Ay, mamina, no hay nada peor que un remolcador lloriao. Cuidado con lo que dices, ponese faltoso con un barco militar, eso ya violar el artículo 19J. Después de eso tocó y el turno a Pipona al toparse con Ñapi Azul. Pipona, ¿viste, abuelo? Sí, Bilu. Necesito un el CAI naval. Parece que tiene el día libre. Era su día libre. Aquí estoy. Abuelo, vete volado para el CAI naval. Sí, ¿y qué más? De según el artículo 23, todos los días libres pueden quitarse sin aviso previo. Pues échame agua min, pero no puedes chiscar al libro de las normas. Un artículo y un artículo. Ahora vuelve pa'l CAI o voy a castigarte por chiscar a un oficial. Después de esto, los remolcadores aconsellaronse para ver lo que hacían con la actitud de Ñapi Azul. No me presta para nada como lo estamos agoneando todo.
Non se puede dicir nada. Ten el código naval de la so parte. Ya sabemos que les normes son les normes, pero ya que non nos da descanso. Y si vierais cómo trató a abuelo, pasóse un cacho. Ningún de nos tiene por qué aguantarlo. Entonces vamos a hacer huelga, o... Como lo pienses, nin, vamos neganos a traballar para la flota de la marina. Non vamos a traballar máis con la flota. Hasta que Ñapi Azul sea un paisano a más dun oficial. Eso ye, eso. Eso ye, Los eso. remolcadores de la flota estrella caltuvieron la promesa. Punxéronse en fuelga hasta que Ñapi Azul dexara de abusar de les normes del código y se ficiera un pocoñín más amable. La verdad ye que Ñapi Azul non pensó en camudar un res. Les normes son les normes y el so traballo y era fáciles cumplir, pero hay veces que los problemas solucionanse de les maneres más rares. Después d'unes nueches, Ñapi Azul estaba remolcando un barco perdiu, pero marchó con la corriente. Meca, márchame con la corriente. Chocó con un barco de explosivos y prendió el todo. ¡Fuego! Mi gallina y Oti sintieron los gritos y el fuego espardióse rápido. Cuando Oti y mi gallina llegaron, Ñapi Azul estaba atrancado. ¡Socorro! ¿Dónde estás, Ñapi Azul? ¡Estoy aquí prendado! Non sabía sacarlo, pero aquí. Está todo quemando por culpa del fuego. Estoy viendo una salida, Nin. ¡Rápido! Ahí voy. Nada más tienes una oportunidad de engancharlo, mi gallina. ¡Aprovéchala! Ya te enganché. Muy bien, mi gallina, Nick. Y es un gallo rapaz. Voy a proponerte para la medalla del valor del puerto. Aunque Ñapi Azul estaba rescatado, quedaba fuego por apagar. Los remolcadores trabajaron toda la noche apagando el fuego. Al otro día el fuego estaba apagado y nadie estaba mancado. Por salvarme y apagar el fuego, prometo vos medallas patos. No queremos medallas, Ñapi Azul. Nada más queremos que seas un poco más comprensible. Sí. Y que entiendas que si tú tienes un trabajo que hacer, nosotros también. Si me pides perdón, deseo de estar enfadado contigo. Está bien, Nin, siéntolo. De aquí en adelante voy a ver si me controlo un poco para no mangonear tanto. ¿Qué haces, güelu? Siéntolo mucho, Ñapi Azul. Tengo que llevarte pa'l CAI. Palcay, pero ¿qué fici? Nada. Artículo 63C. Cualquier barco que tuviera un incendio tiene que pasar una inspección completa de proa a popa. Oye, que yo estoy muy bien. Siéntolo, señor. Les normes son les normes. Por lo menos afórrame la vergoña de entrar remolcado en puerto. Artículo 64Q. ¿Desde cuándo ya es experto en normes? Desde que tú me diste aquel susto, el código ya lo que tiene. ¿Tú piensas que fue como Ñapi Azul mangoneando a todo el mundo? De algo semellao. Pero yo no quise ser un caciplero, yo que estaba todo empixado haciendo el mío turruxón hasta la lluna. Quiero decir, el nuestro turruxón. Entonces, Marisol, aguardáis. Estaba pensando que estaban aguando para acabar ese turruxón y nunca caí en la cuenta de que estaban mandando mucho, perdonad. No fai nada, Ian. Quería preguntar a vosotros si me podéis dar una oportunidad más. Sí, claro. Venga, vamos a construir ese turruxón xuntos. ¡Sí! ¡Juntos! Gracias, Ian. No la ficierais sin ti. Pero intentástilo, ¿eh? ¡Atentos todos! ¡El turruxón de la luna! Aviones de papel, aviones de papel, ya van a despegar los aviones de papel. Marimar vuelve pa' casa. ¿Preparas para despegar? ¿Vais pegados? Pegar non, o despegar. Entame la cuenta para atrás, sargento Ian. ¡Entendido, capitán Antón! ¡Contáis conmigo! 3, 2, 1... ¡Aventado! Esto es bárbaro. Venga, vamos a intentar aventarlos otra vez. ¿Qué hay, amiguinos? ¿A algún de vosotros si prestaría venir conmigo a dar una vuelta? Fai un día per bon en el puerto chalana feliz. No, gracias, tía Aurina. Estamos pasándolo muy bien. Ya voy de contigo. ¿Dónde está Marisol, ne? Está bien, está echando un pigacín. Entonces vamos a ir marchando, amiguina. Marimar. Marimar, ¿me
Venís aquí a xogar? Marimar salió a dar un paseo. ¿Qué? ¿Marchó a Calella sin mí? ¿Piensas que va a volver? Claro que volverán, ¿eh? Prométeslo. Sí, ven a xogar con nosotros hasta que vuelva. No, gracias. ¿Cuándo volverá Marimaro? Va a estar aquí en cuantes menos lo pienses. ¿Estás seguro? Claro, vamos a mirar un poco para el puerto a ver qué faen los barcos. Está bien, igual soy a ver a Marimar. Con mi amigo todo el día, préstame trabajar. Colmio que ya es una bahía, siempre me presta atar. Siéntese en nuestros chiblatos, alegres al sonar. Ay, qué guapo y tener una buena amistad. ¿Sabes, compañero? Tenemos suerte de ser amigos y para encima poder trabajar juntos. Sí, Nin, podemos pasar mucho tiempo juntos y eso presta. A mí también. Estar contigo yo lo mejor del mundo. ¿Qué hay, amiguinos? La capitana quiere verte, mi gallina. ¿Pa qué, oh? Quiere encargarte un trabajo. De acuerdo. Voy a ir a ver qué es lo que quiero. Cuando mi gallina y Muselín llegaron al Cay Estrella, la capitana dice a mi gallina que se presente en puerto. Buenos días, capitana. Necesítesme. Misión especial en el puerto. Necesiten-te pa dir d'escolta. ¿Puedo ir yo también? Non puedes dir, Muselín. Necesito-te traballando aquí. Oh. Y es mejor que cuele, Muselín. La capitana cuenta conmigo. Voy a volver en cuantes pueda. Voy a echarte de menos, mi gallina. Yo también, Nin. Hasta luego. Muselín, vuelve para la canal. Como tú digas, jefa. Ya marcho. Muselín está siempre ocupado trabajando na canal, quitando peñes del fondo el puerto. Está contento de que mi gallina tenga la oportunidad de hacer un trabajo nuevo, pero en el fondo está da que solitario en sin el su amigo. Así que cuando aparece Guerrero, parece que Alita por la acompaña. ¡Ey, estoy aquí! Cae, Muselín, alégrome de verte, Nin. ¿No falta de quién aquí? ¿Como quién, oh? El toco Yaciu, mi gallina. ¿Ya no trabajáis juntos na canal? Sí, pero la capitana mandólo para el puerto. Nuna misión especial, ¿verdad, amigo? Sí, nuna misión especial. Entonces, ¿estás haciendo el trabajo tú solo? Sí, manín, y siéntome un poco solo. Ya, pero mi gallina va a volver, ¿no? Sí, oh, claro. Entonces, todo lo que necesites ya llegaste un poco. Y de eso voy a encargarme yo, ¿vale? Sí, oh. Sí, esto va a ser nuevo para ti. Mira, ¿qué te parece? Sí, es muy prestoso. Ay, pero prestaríame que mi gallina lo pudiese ver. Bueno, Bobu, también puedes contarlo cuando venga. Ay, a ver si yo pronto, yo... Cuando Muselín termina con su trabajo en el puerto, ve aquí lo que bien por la canal. ¡Ay, Muselín! ¿Cómo estás? Bien, oh, por lo menos eso me parece. ¿Y mi gallina, Uta? Está trabajando en puerto, nuna misión especial. Pues tú, ¿no sabes lo que pasó con el último remolcador que fue a trabajar, eh? No, ¿qué? Prestó y tanto que decidió quedarse. Ay, ¿y si pasara lo mismo a mi gallina? Meca, no me prestarías molecete. Estoy seguro de que mi gallina va a volver. Además, fue lo que te dijo. Ay, pero ¿y si no vuelve? Anda, oh, claro que va a volver. Dai recuerdos de mi parte cuando lo veas. Pero ahora Muselín no fai más que preguntarse si volverá a ver a mi gallina. Muselín extraña a mi gallina y yo extraño a Marimar. ¿Estás seguro de que volverá? ¿Y si no lo fai? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver semelles vielles de Marimar y tú. ¡Mira eso! ¡Qué prestoso! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estará Marimar ahora, mozos? Marisol, ¿qué te parece si fas un regalo a Marimar? Bien, manín, estar ocupado fai que el tiempo pase pronto.
Estamos en Sin Anuncios de Marimar e non sabemos nada de mi gallina. Segura que volverá? Ai! Murniu y esmolecíu porque mi gallina non vuelve, Muselín va a ver a un viejo amigo col que sabe que puede falar. Que hai, Tres Mayu? Ei, mocín, por que estás tan murniu? E que mi gallina marchou e echolo mucho en falta. Vaya, ¿y es la primera vegada que vos separáis? Sí. A veces los amigos o la familia sepáranse, y es normal, ni. Pero llueu vuelve. Pero qui lo dixo que mi gallina iba a quedar. Paezme que no. Estoy seguro de que mi gallina también te echa de menos. Y va a volver en antes de lo que parece. Gracias, Tres Mayu. Ya me siento mejor. Y como siempre, Tres Mayu tenía razón. Oye, Oti, ¿viste a Muselín? No. ¡Aquí estoy, mi gallina! Muselín está tan emocionado de ver al su amigo que choca con él. ¿Volviste? Claro que sí, oh. Non é que te echare de menos ou de algo parecido? Yo tampoco. La verdad é que te eché a faltar. Yo también. Tenía miedo de que non volvieras. Y yo estaba aguando por volver. Pero estás aquí. Y por fin estamos juntos otra vez, manín. Sí. Con mi amigo tal día, préstame traballar. Con mi ojo y hacia una bahía, préstame tar. Siéntese en nuestros platos, la lleve sonar. Qué guapo y ser amigos y juntos cantar. Muselín estaba triste y mi gallina volvió. De acuerdo, y Marimar también va a volver muy pronto. Bien, y así no podré dar el mío regalo. ¿Qué hay, guajes? ¿Ya estamos aquí? ¡Marimar! ¿De verdad? Sí, téngate un regalo, unida. ¿De verdad? Yo también te tengo un regalo muy guapo. Regalinos, regalinos.